gozo, hay paz. Entonces, la obediencia, la obediencia es el fruto o es el paso principal para el gozo y la libertad, hacia la libertad. Por eso tenemos ahí el pasaje de Romanos 8, desde el versículo 1 en adelante. Cuando nosotros en alguna manera desobedecemos o hemos desobedecido, ya sea en nuestra vida humana o espiritual, siempre hay un, hay un algo, un remordimiento. Siempre hay tiempos difíciles después de la desobediencia. Cuando desobedecemos es muy difícil sentirse tranquilo, sentirse gozoso, sentirse en libertad de hacer algo sin que algo nos esté sujetando. Y para eso tenemos la palabra de Dios que nos ayuda, porque allí en la obediencia está la bendición, como decimos, Amén. pero parte de la bendición hay gozo, hay libertad. Nos sentimos ya tranquilos, nos sentimos, cuando hay desobediencia, nos sentimos eh, culpables de algo que a lo mejor pudimos haberlo hecho de otra manera. Nos encontramos desanimados en alguna manera, muchas veces, como en un callejón sin salida. Pero sabemos por la palabra de Dios, porque el obedecer su llamado, pero al obedecer su llamado, conocemos ahora la bendición, el gozo de la libertad en el Espíritu, Amén. porque el Espíritu trae libertad. El Espíritu de Dios que mora en nosotros trae libertad a nuestra vida en todas las áreas, en todo sentido de la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, como lo leemos ahí versículo 2 del capítulo 8. Amén. 8 de Romanos. 8, Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, note la tremenda bendición que hay, porque dice que nos ha librado de la ley del pecado. O sea, ya la ley del pecado para nosotros ya no nos debiera preocupar la carga del pecado. Pero para eso tiene que haber obediencia. Y allí entonces viene la otra parte de la muerte. ¿Cuántos de nosotros o cómo estamos para enfrentar la muerte? Hay temor, porque para el cristiano, para el creyente, la muerte es el paso a la vida eterna que Dios tiene para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley del Espíritu de vida, o sea, el poder que ejerce el Espíritu Santo en el creyente, dándole vida. El dador de la ley en el antiguo pacto fue el Padre, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Y en el nuevo pacto es el Espíritu Santo. Jesús dio, dio los mandamientos mediante el Espíritu Santo
allí en Hechos capítulo 1, versículo 2. Hechos capítulo 1, versículo 2. Lo vamos a ver ahí para ir. ¿Lo leo, hermano? Por favor, pastor. Hechos 1, capítulo 1, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado al cielo, después de haber dado, antes de ir al cielo, dio mandamientos, dice aquí, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ese mandamiento también alcanza para nosotros. Y en el mismo Hechos capítulo 6, también tenemos otra referencia similar. Hechos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer un par de versículos ahí, porque para Dice, entender bien son 12 versículos ahí, pero para ir entrando un poco en el entender la situación. en aquellos Hechos días, 6, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, amén, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La, perdón, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y quienes orando les impusieron las manos. Y creciendo la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. amén. Hasta por ahí lo vamos a ver. Ya el resto más o menos similar hasta el capítulo, el versículo 12, pero por ahí entramos entonces a lo que el trabajo, la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente, porque dice, al igual que Dios, una vez dio la ley mediante Moisés. Dios dio las leyes a través de Moisés, pero frente a esto tenemos las revelaciones que da el Espíritu a través del apóstol Pablo en, en Romanos 8, como estamos ahí, lo tenemos para trabajar en este pasaje. El apóstol Pablo imparte allí, encontramos siete, más o menos 7 revelaciones específicas en los primeros 16 versículos de estar de este capítulo. Aquí encontramos la obra del Espíritu Santo muy clara y definidamente para el creyente. En el versículo 8 es muy decidor para nosotros como hijos de Dios. Por eso es bueno profundice, que profundicemos o que estemos siempre repasando estos pasajes de Romanos capítulo 8, incluso 6, 7, 8, porque profundiza en lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces encontramos un primer paso en la palabra de Dios que dice que hay poder sobre el pecado. El creyente está autorizado para ejercer poder sobre el pecado. El pecado ya no tiene lugar, no tiene entrada en el creyente. No hay condenación
debido a que Cristo con su muerte pagó el precio por el pecado, por lo que no hay condenación para los que creen en él. En el capítulo 6, verso 23, del mismo Hechos, de Romano, perdón, Romanos 6, 23, Eh, cuando dice ahí, pastor, si lo tiene, el 6:23, ¿verdad? sí, sí, Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. Estamos hablando Ah, romano, ¿verdad? sí, sí, en Romanos capítulo 6:23, 6, sí. verso, verso 26, 23. Lo tenemos en Romanos ahí. Entonces, tenemos entonces dominio sobre el pecado. Creemos o estamos, nos creemos esa parte de la palabra de Dios, que hay poder en el creyente, en el cristiano. Claro que sí. Aquel que obedece, aquel que busca de la presencia de Dios, aquel que profundiza en la palabra y deja que la palabra de Dios gobierne nuestro ser, nuestra vida. Por eso dice claramente que tenemos dominio sobre el pecado. Y luego podemos continuar buscando, encontrando otras etapas. La segunda etapa, que Él cumplirá la ley. Cristo era humano cuando estuvo en este mundo, era un ser humano, pero no poseía la naturaleza vieja, la naturaleza del ser humano, la naturaleza de pecado. Es decir, la carne de pecado, la muerte de Cristo condenó al pecado, destruyendo su poder y autoridad sobre el creyente. ¿Por qué? Porque era la naturaleza de Cristo Jesús, no era la naturaleza del ser humano. No estaba en un cuerpo de carne pecaminosa. Entonces él, cuando fue a la cruz, allí destruyó al pecado en la cruz del Calvario. Y en ese sacrificio, en esa muerte, es donde a nosotros nos da la libertad, porque él destruyó su poder y autoridad sobre el creyente. Podemos verlo en Juan capítulo 12, versos 31 y 32. San, San Juan capítulo 12, 31 y 32. ¿Lo leo, hermano? San Juan, por favor, pastor, si lo tiene a mano, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado en la tierra, y a todos traeré a mí mismo. Ese es Juan 12, 31 y 32. 32. Amén. Amén. El Luego de Señor nuevo dice, Jesucristo. ahora es Sí, el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, y todos atraeré a mí mismo. amén. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, en que nosotros vivimos y estamos bajo este cuerpo pecaminoso, bajo la carne, ya el Señor Jesucristo ha consumado, ha destruido el poder de la autoridad, de la muerte sobre el creyente, sobre el pecado. Entonces, si nosotros vivimos atemorizados por todas aquellas cosas, entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener, eh,
conocer en profundidad lo que la palabra de Dios nos enseña, porque dice, la ley define lo que Dios requiere, pero, pero no capacita para guardar la obra de Cristo, para guardarla. La obra de Cristo ofrece la capacidad de satisfacer las demandas de la ley. Veamos nuevamente otro pasaje, Romanos, en el mismo capítulo 6 de Romanos 3, ¿Es 6? 3, 6, sí. ¿Es 3:6 o 6:3? Perdón, perdón. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. En su muerte hemos sido bautizados. Si seguimos leyendo el mismo pasaje hasta el verso 10, vamos a encontrar muchas cosas que el Señor nos ha dado, porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tiene que haber un cambio en la vida del creyente, tiene que haber seguridad y tiene que haber confianza en en lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la ley define lo que Dios requiere, pero no capacita para guardarla. Veamos esta afirmación en Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 34. Jeremías, Jeremías 31, verso 31 al 34. Jeremías. ¿Leo, hermano? Por favor, pastor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribirán en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más Aleluya. pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, de su pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta ley fue invalidada por el pueblo de Israel, pero también cuando nosotros no obedecemos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, también la invalidamos, es fácil invalidarla. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, porque como decía, la ley define lo que Dios requiere, pero no capacita para guardarla. La obra de Cristo ofrece la capacidad de satisfacer las demandas de la ley. Es el cumplimiento entonces de la ley de Moisés lo que ha producido la libertad que ahora tenemos en el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, que hoy día en el Espíritu Santo podemos nosotros conocer la bendición y la autoridad que ejerce nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros a través de su Santo Espíritu, que es el que gobierna nuestra vida día a día. Amén. Amén. Tenemos la otra parte, un tercer punto que es, porque Él te dará la muerte de Dios, no en la carne, sino en el Espíritu. Esto no niega la naturaleza pecaminosa. En, en el mismo Romanos capítulo 7, versos 14
Romanos 7, verso 14, ¿La leo, hermano? por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hasta dice Hasta 14. el, hasta el- bueno, sería hasta el 25, pastor. Lo Ya, leámoslo listo. completo para... Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo Gloria. con la mente sirvo a la ley del Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Encontramos entonces, hay dos luchas que van en paralelo con nosotros, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿A qué, a qué, en qué posición nos encontramos día a día nosotros? El apóstol Pablo está diciendo aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estas dos vías paralelas son las que nos, nos, nos mantienen, nos sostienen muchas veces. Pero ¿a cuál atendemos mejor? Al- a nuestra mentalidad espiritual. Con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios. Muchas veces anhelamos estar en la presencia de Dios, estar en las profundidades de la palabra de Dios, pero la carne muchas veces se niega. La carne es el estorbo para la ley del Espíritu Santo. Por lo tanto, es donde tenemos que esforzarnos, como la palabra del Señor nos enseña, esforzados, porque la ley define lo que Dios requiere, pero no capacita para guardarla. Él te dará la muerte de Dios, no en la carne, sino en el espíritu. Esto nos niega la naturaleza pecaminosa que leímos ya aquí en el capítulo 7, 14 al 25, sino que el creyente, al ser regenerado, el espíritu lo inclina a seguir la dirección que Él le indica. El Espíritu reside en el creyente en virtud de su fe en Cristo, por lo que es necesario cultivar en nosotros la mente de Cristo Jesús. Veamos Primera de Corintios capítulo 2 verso 16. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16. ¿Lo leo, hermano? Por favor, pastor. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Entonces, esa es la pequeña o gran diferencia que existe entre el mundo carnal con el mundo espiritual de Cristo Jesús. Porque ¿quién le instruirá? ¿Quién nos va a instruir?
¿Quién va a instruir a una mente humana? ¿A una mente carnal? El Espíritu Santo ahí no tiene nada que ver. Pero en nosotros, en el creyente, sí que lo puede hacer. Porque ¿quién le instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo, entonces el Espíritu Santo puede hacer la obra en nosotros y mantenernos con una mente espiritual, porque Dios es inescrutable. Él no mezcla las cosas. El Espíritu Santo no mezcla las cosas en, en la vida del creyente. ¿Somos o no somos? Tenemos un cuarto paso que es que Él te dará, Él nos dará justicia a través de la enseñanza del Espíritu Santo, como lo vemos en el capítulo 8 de Romanos, del espíritu, está vivo, aunque el creyente muera físicamente, su espíritu continúa viviendo, el Yes. Espíritu Santo que vive en él, como lo leemos ahí en el versículo 9 del capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de él. Así es. Así, así de sencillo, de fácil, porque Él le dará vida a causa de la justificación en Cristo. Somos justificados, somos justificados en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, ¿qué nos puede atemorizar? ¿Qué nos puede eh, quitar lo que Dios nos ha dado? Un quinto punto que podemos encontrar es que Él dará vida a tu cuerpo, a nuestro cuerpo. En el versículo 11 lo podemos ver eso. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén. Entonces, cuerpo muerto es resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Si sigues en los pasos del Espíritu Santo, tendrás un cuerpo vivificado, como dijo el profeta Isaías. Veámoslo ahí en Isaías 40, verso 31, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 31. Lo digo, hermano. Isaías 40, por favor, pastor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por los que esperan en Jehová, 40-31. 40, 31. Pero los que esperan en Jehová, a Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. ¿Por qué? El Espíritu Santo de vida fortalece, fortaleza, nos da la fuerza que necesita cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podemos decir, tú no puedes renovar tus fuerzas sin el Espíritu Santo. Si no Amén. está el Espíritu Santo, nosotros las fuerzas no pueden ser renovadas, no pueden ser restauradas, Yes. porque Él es el que vivifica el cuerpo mortal. ¿Quién lo vivifica? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Así es. Si Gloria a no, Dios. vamos a vivir siempre desanimados, sin salida,
Vamos a ver todo nuboso, todo, vamos a ver todo con un manto de inseguridad. Por lo tanto, en Él tenemos la vida nueva que el Señor ofrece, porque Él Amén. es el que vivifica el cuerpo mortal. Amén. Tenemos entonces también 5 minutos. 5 minutos. Ya, vamos a ver un último. Él traerá muerte al yo, Sí, como amén. dice, Él trae muerte al yo cuando está en nosotros, cuando nosotros tenemos, viven en profundidad en nosotros. Voy a leer acá. Él traerá muerte al yo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que Amén. vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo encontramos en el verso 12 al 14. Amén. Entonces, concluyendo, tu amor por Cristo sobrepasa de tal manera a la influencia de Satanás que la batalla ha sido ya ganada. El Espíritu Santo anhela que tú comiences una relación profunda y personal con el Espíritu Santo. Allí radica nuestra seguridad, la fe y la confianza en el Señor. Amén. Por lo tanto, tenemos que sumergirnos, como lo hemos compartido otras veces, sumergirnos en la palabra de Dios día a día. Un momento de oración. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, te bendecimos y ayúdanos, Señor, a extraer la enseñanza de tu palabra para nosotros, para que vivamos con seguridad